Al licenciado Sandoval, si decidiéramos salir del Mercosur en cuestiones arancelarias, ¿podríamos tener un sobrecosto dado el transbordo obligatorio en países del Mercosur? Sí, la respuesta es sí, y bien ahondada en la reciente exposición del señor ministro de Hacienda. Evidentemente va a existir un sobrecosto y muy bien explicado. En mi exposición había yo omitido los efectos de la supresión del régimen de origen. Sí va a encarecer nuestras exportaciones a los países asociados porque nos van a cobrar gravámenes y nosotros al cobrar gravámenes también vamos a estar encareciendo nuestros costos del comercio exterior. Muchas gracias. Para el doctor Perotti. ¿Usted considera que una afirmación por parte del Tribunal Permanente de Revisión sobre la ilegitimidad de la suspensión de Paraguay será respetada por los otros miembros, dada la poca fuerza de dicha institución? Me afilio a la postura del doctor Abreu. Hay que sincerarnos y dejar de lado las hipocresías. Yo prefiero, ante este estado de definición, que haya una sentencia del tribunal que los demás países incumplan. Para entonces sí tener nosotros el derecho de poder reclamar. Pero hacer elucubraciones me parece que no atiende a los intereses de Paraguay. En el caso de que salga una sentencia del tribunal, yo creo que más allá de la presión jurídica, que tiene una sentencia declarativa, porque en el fondo los tribunales declaran algo, tiene también peso político y peso jurídico para negociar Paraguay. Es decir, ganando un juicio, Paraguay está en otras condiciones para poder negociar. Obviamente, el Tribunal de Mercosur no tiene policía, es decir, que una vez que dictó su sentencia, no puede ir con una pistola y obligar a los países a que acaten. El tema es que se pone mucho más blanco sobre negro cuando los países no ya interpretan o no las normas, sino que hay un órgano que es el órgano supremo en materia interpretativa de las normas que dice que 2 más 2 es 4. Continúo. En caso de volver al Mercosur, ¿hay restricciones para los países miembros para negociar por separado con otros bloques? Hay una decisión, que es la decisión 3200, una decisión del Consejo Mercado Común, es decir, no es una norma de rango originario, que establece que cualquier negociación por la cual los países del Mercosur otorguen preferencias arancelarias debe ser realizada en forma de bloque, es decir, no puede haber negociación bilateral que implique modificar los aranceles. Hasta que esa decisión esté vigente, ese es el derecho aplicable. Hay dos formas de que eso sucumba. O se modifica a través de otra decisión del Consejo Mercado Común, lo cual es posible, o se intenta una acción para que el tribunal declare inválida. Lo único que yo quisiera decir es que si uno todavía tiene la esperanza en lo que dice el Tratado de Asunción de que, no digo seamos ya un mercado común, pero aspiremos a ser una unión aduanera es filosóficamente, económicamente incompatible con la posibilidad de negociar acuerdos unilaterales. ¿Queremos negociar acuerdos en forma individual? Juguemos a otra cosa. Juguemos a una zona de libre comercio, juguemos a tener relaciones bilaterales, pero no juguemos a un mercado común o a una unión aduanera. Si no, pregúntenle a lo que pasó con los andinos, que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por Perú y por Colombia ha diezmado la comunidad andina. Muchas gracias, sí. Yo quiero agregar en este tema que la excepción para negociar con un tercer país la tenemos con México. Para los dos, Paraguay y Uruguay. Para Paraguay y Uruguay. Los dos países. Es decir, que pueden negociar una zona de libre comercio sin necesidad de estar limitados por la decisión 32. Yo negocié el acuerdo con México, que no es fácil tampoco. Pero también es cierto de que hay un sector automotriz que se puede negociar y ese sector automotriz también es importante señalar que se maneja con cupos. De manera que se puede administrar incluso los cupos de importación de México como los de exportación del Paraguay. Pero sí sería una excelente señal avanzar en una zona de libre comercio con México, porque es la forma de mostrar que por la vía de la excepción habilitada por la ley podemos trabajar.
El otro tema de la decisión 32 es muy importante porque se ha incumplido totalmente, porque la decisión 32 tiene una serie de ítems, no es solo la declaración 32 de arancel externo. Para poder negociar en bloque hay una serie de elementos que se han incumplido en forma sustancial. Es decir, el gran tema que nosotros creo que deberíamos plantear los países más pequeños es la flexibilidad. Es decir, sin romper el Mercosur, tenemos la flexibilidad para poder negociar con terceros países de la manera que lo logramos con México a través de la LADI o lo podemos lograr a través de una autorización que tiene que estar negociada. Lo otro sí, internamente tenemos todos los acuerdos de alcance parcial que están vigentes y que de alguna manera, por ejemplo, Uruguay con Venezuela tiene el 23 y el 63 y el 25, que ya tiene casi todo. Lo que en realidad existe hoy es simplemente una tendencia proteccionista en todos lados. Es decir, lo que nosotros no vamos a poder lograr es el concepto de mercado abierto, como lo teníamos al inicio del Mercosur. Y entonces con Venezuela se va a negociar licencias de importación, ¿no?, como la que está aplicando Argentina ahora. Es decir, es una vuelta al tema de la protección en la que tendríamos que negociar, obviamente, pero buscando políticamente una salida. Mi propuesta es una propuesta de llamado a conferencia diplomática que se llama sinceramiento del Mercosur, asumir asimetrías, reconocer hipocresías. Pero alguien tiene que hacerlo. Yo se lo propuse al gobierno uruguayo, pero me parece que está mucho más olvidado de las asimetrías y mucho más cómplice de las hipocresías. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es, yo creo que la inteligencia molesta siempre es presentar algo que sea novedoso, no necesariamente aceptado, como también temas muy importantes. El primer exportador de bienes del mundo es la China. Es el tercero en servicios. Bueno, se puede negociar muchos temas ahí. Lo dejo entre paréntesis. Simplemente quisiera hacer una pequeña acotación. Siempre que vengo a Asunción de Paraguay, escucho el rechazo, también en Uruguay, del sistema de licencias de importación argentino. Nosotros también lo sufrimos internamente. Pero déjeme decirle que no es una política argentina, es una política de uno de los órganos del Estado, que es el Poder Ejecutivo. Y pongo ejemplos. Hay miles, no 10, miles de pequeñas, medianas y grandes empresas que logran importar sin licencias. En un proceso judicial que lleva 3 semanas. Uno presenta la demanda, le pide al juez que por favor le diga al señor Moreno que le permita importar. No soy yo. No. Es Moreno. Entonces, es otro Moreno. El bueno. Lo que quiero comentarles es que en Argentina, al menos el Poder Judicial en temas de licencia ha estado a la altura de los tiempos. Y ninguna empresa ha perdido el juicio. Ninguna empresa. Y el caso ha llegado hasta la Corte Suprema. Entonces, todavía en algunos sectores, en Argentina por lo menos, el derecho, por lo menos en este caso concreto, que es el más popular, ha triunfado. Es cierto que un empresario está para negociar, para importar o para exportar, no para hacer juicio. Pero a veces es la última herramienta. Como dice mi socio, Argentina es como el Poder Ejecutivo argentino es como un gran hermano. Te meten en una habitación y te dicen al importador, vos de aquí no salís. Si salís, te pego un tiro. Y si te quedás, no te voy a dar de comer. Entonces llega un momento en que el importador o muere por inanición o dice, abro la puerta y capaz que salgo corriendo y la bala no sale o el tiro va para otro lado. Bueno, todos los importadores de productos de Mercosur y extra Mercosur, antes de morir, han recurrido a la justicia. Todos han tenido éxito. Gracias. Para el doctor Moreno. En el Parlasur se ha generado el proyecto de norma para la creación de Tribunal de Justicia de Mercosur. ¿Vale la pena seguir con el proyecto? Bueno, debo hacer una confesión previa. Yo estuve en contra de la forma como se aprobó el Parlamento del Mercosur. Es la primera vez que rompimos la regla de oro de Mercosur, que era la regla del consenso y la igualdad. En este momento hay 36 diputados brasileños, hay 22 diputados argentinos y entre uruguayos y paraguayos sumamos 15. O sea, se unen los dos grandes, votan y chau. Esa es la primera reflexión. Yo estuve siempre en contra
del Parlamento de Mercosur era partidario de seguir como fue al principio, que cada parlamento tenga su comisión parlamentaria de Mercosur. Le evitábamos gastos enormes al Estado paraguayo de tener 15 diputados que no hacen absolutamente nada más que de vez en cuando producir alguna idea como esta del Tribunal de Justicia. Y yo digo que esa ha sido la aspiración paraguaya desde el primer día. Desde el primer día, como tiene la Comunidad Andina de Naciones, para no ir tan lejos, o si queremos ir más lejos, como si tiene Europa, que ha sido, repito, la columna vertebral de su proceso de integración. Gracias, doctor. Para el doctor Ferreira, habría que tener que dar un paro absoluto al contrabando, porque crecería aún más si salimos del Mercosur. ¿Cómo hacemos esto? Esta es una pregunta que no tiene respuesta hace 500 años. A ver, yo creo que en Paraguay el contrabando en realidad es el resultado de un arbitraje de monedas. Diferencias cambiarias hacen que una mercadería sea más barata o más cara, o diferencias políticas de política comercial incluso, hacen que una mercadería sea más barata o más cara del otro lado, de un lado o del otro lado de la frontera, y hacen que los flujos comerciales se muevan de un lugar a otro. Lo que pasa es que nosotros hemos cambiado mucho. Ustedes se acuerdan yo me acuerdo, Tienda Iñiguez. ¿Se acuerdan en Clorinda y había otra en Formosa? Los que son un poco más viejitos dicen todo que sí, los más chicos miran así como dicen. Bueno, eso también era contrabando, ¿verdad? De última, se iba la gente y compraba esa mercadería del otro lado de la frontera. Lo que pasa es que los paraguayos éramos muchos menos que lo que somos hoy, y éramos mucho más pobres de lo que somos hoy. La diferencia de ingresos ha generado una situación diametralmente distinta en el Paraguay. Creo que este es un punto importante. Nosotros tenemos que legislar para generar incentivos en actores que son racionales, no pensando que la gente es buena o es mala. Y creo que acá hay muchos errores en nuestra legislación. La legislación tributaria, asumimos nosotros que la gente era buena y pusimos un sistema FIFO, First In, First Out, en la ley 125 en el 91, que hace que si el ingeniero Aguad entra primero y yo entro segundo y resulta que él es malo, hasta que se soluciona el problema con él y se le devuelva a él su crédito tributario, a mí no se me puede devolver. Porque asumimos que en general la gente es buena. Pero cuando tenemos problemas, nos encontramos con situaciones complicadas. Entonces, cuando buscamos un rasgo determinado, honestidad o corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Cooperación o no cooperación. En general lo que vamos a encontrar es una población donde un 10% es de un tipo puro, honesto, por ejemplo, otro 10% es de otro tipo puro, corrupto, por ejemplo, y hay un 80% de gente que se basa por incentivos. Entonces, yo la otra vez en un círculo de amigos, gente de clase alta, ¿verdad? Estaba hablando y de repente estaban 3 esposas de amigos míos y me preguntan estos amigos, me dicen, ¿y qué vamos a hacer con el contrabando? Y le pregunto a estas 3 señoras, ¿ustedes se van a Clorinda? Claro, me dicen. ¿Cómo no nos vamos a ir? ¿Y cuánto gastan? Y 1,5 millones de guaraníes. Que todo es más barato allá. Compras el doble de las cosas que compras acá en Asunción y encima cargas tanque lleno y es 40% más barato que acá. Bueno, les dije, ustedes son contrabandistas. ¿Nosotros por qué? El contrabandista acaso es el que tiene un cuernito y una cola, oye, es rojo y tiene una capa. El contrabandista es aquel que viola normativa que existe en ciertos sectores. Entonces,
La situación no es fácil. Nosotros somos una economía pequeña. La otra vez leía en Bloomberg que Argentina, en los colchones argentinos, está 1 de cada 15 dólares físicos que circula en el planeta Tierra. Imagínense la avidez y la demanda por dólares que hay en esa economía. Insomnio que debe tener. Claro. No, y lo incómodo que deben ser los colchones, ¿verdad? No te digo, ni te cuento. Entonces, sobre todo si juntas moneda, ¿verdad? Eso es lo que debe ser más complicado. Entonces, la situación del contrabando no es una situación simple. Yo creo que nosotros tenemos que tomar medidas inteligentes y el problema es que esto viene en olas, ¿verdad? De repente pasa algo, viene una ola, todo el mundo se preocupa y después cuando cae la ola, todo el mundo se va a su casa y todo el mundo está tranquilo de vuelta, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que tomar medidas que son sistemáticas a lo largo del tiempo para ir minando esto y son una gran diversidad de medidas. Entre ellas, la más importante de todas, una gran reforma institucional en la Dirección Nacional de Aduana. Una gran reforma institucional. Donde, y le voy a decir una cosa que dice el Código Aduanero. Ustedes saben que a zona primaria aduanera pueden entrar solamente 2 tipos de paraguayos. Los aduaneros y los parlamentarios. El resto de los seres humanos no podemos entrar. Y esto obviamente tiene ciertos intereses y ciertas intenciones que tenemos que ir modificándolo, ¿verdad? Para ir cambiando cosas. Y hay así montones de transformaciones que hay que ir haciendo. Gracias. Casi no iba a leer esta pregunta para el licenciado Sandoval porque se contesta casi a sí misma y también se refiere al contrabando, pero es la otra cara de la moneda. Si Paraguay saliera del Mercosur, no podría eliminar arancel externo común y luego pasar productos a los países del Mercosur por medio del contrabando. Yo no sé si es con sentido del humor que se hizo esto. Depende del tipo de cambio. ¿Verdad? No hay necesidad de eliminar aranceles, dice el licenciado. Bueno, la siguiente pregunta en realidad sí es real, también para el licenciado Sandoval. ¿Existieron cambios en aranceles aduaneros que no se aplicaron por estar suspendido Paraguay? ¿Y hubo reclamos a ese respecto? Durante el periodo de suspensión no hubieron aranceles aplicados, no hubieron reclamos, hubieron 2 decisiones, una a la 38 y una a la 39, que solamente hicieron, lo que hicieron fueron prorrogar los plazos de vigencia de lo que ya estaba todo asumido antes de la suspensión. Muchas gracias. Muchas gracias. Para el doctor Perotti, queremos saber su opinión jurídica, no como funcionario del Mercosur dependiente de los 3 estados, Argentina, Brasil, Uruguay, sobre la ilegalidad y arbitrariedad de la suspensión de Paraguay del Mercosur. No queremos hipótesis, sino una opinión jurídica clara y firme. ¿Viola o no los tratados del Mercosur? Punto 1. Yo no soy funcionario del Mercosur. Es más, soy ex funcionario del Mercosur y ese ex funcionario del Mercosur ha sido gracias a que he sido funcionario del Mercosur con la camiseta mercosureña. Así que no tengo nada que ver con Argentina, Brasil, ni Paraguay, ni Uruguay, ni Venezuela. No tengo absolutamente nada que ver con las cancillerías. De hecho, con algunas cancillerías tengo una relación poco diplomática, para usar un término suave. Así que lejos de mí está defender alguna posición diplomática de algún país. Y desde ya que mis posiciones son, no diría como técnico, sino, como le gusta decir a los diplomáticos, académica, como si fuera una mala palabra. Suspensión de Paraguay. ¿Es ilegal? Sí, para mí es ilegal. ¿Ingreso de Venezuela al Mercosur? Sí, es ilegal. ¿Se puede impugnar? Sí, se puede impugnar.
¿Éxito? Sí, éxito. Creo que ha sido clarísimo. Muchas gracias. Para matizar un poco, para el senador Abreu, ¿terminó la guerra de la Triple Alianza? Yo había pedido a un grupo de 2 señoras que hicieran una selección de las preguntas. Así que yo me inhibo de hacer comentarios con respecto a la selección que se ha hecho. Yo creo que... No, eso es un tema del pasado. Ok, ahí Yo mismo lo soy paramos. De los que trato de tirar el espejo retrovisor y mirar con el parabrisas que es más grande para mirar para adelante. Sí, muchas gracias. Creo que lo que hay que reenfrentar es la bilateralidad argentina-brasileña en el manejo antojadizo del proceso de integración. ¿Qué cosa? Quiero agregar algo. Quiero decir que el doctor Abreu forma parte del Partido Blanco del Uruguay, donde su líder máximo, Luis Alberto Herrera, vistió el uniforme verde olivo y se fue a Boquerón para defender al Paraguay. De esa forma, él hizo la reivindicación histórica del Paraguay en la guerra de la Triple. De modo que creo que es lo que está. Para el doctor Perotti, ¿se considera cumplimiento de la demanda por diálogo el hecho de que representantes del Paraguay tocaron el timbre, comillado, en la cumbre de Mendoza y le cerraron las puertas para hacer su caso e iniciar el diálogo? Me parece que la falta de diálogo rompe el Tratado de Mercosur. Yo soy naturalista, pero también soy positivista. Es decir, me apego, y como han visto, bastante a la norma, al texto de la norma, porque creo que el apego a la norma es lo que protege a los débiles. ¿Cómo se inicia una controversia en el Mercosur? Hay un timbre especial y hay una forma de dirigirse a ese timbre específicamente determinada. La primera etapa es el país que entiende que otro país o otros países en el Mercosur han incumplido o violado una norma del Mercosur, debe hacer una nota formal y enviarla, esa nota formal, a la Secretaría del Mercosur, notificando, o pidiendo a la Secretaría del Mercosur que notifique a las contrapartes, que en este caso vamos a hipotetizar la República del Paraguay, inicia la etapa de las negociaciones directas sobre esta controversia, por este motivo. Ese es el timbre de ingreso. La Secretaría de Mercosur recibe esa nota, la envía a los demás países. A continuación, para seguir con la hipótesis, la República del Paraguay dice, bueno, a partir de este momento comienzan los 15 días que tenemos para negociar. Y propongo hacer una reunión bilateral en Buenos Aires o Asunción. El día 16, el Estado demandante está en condiciones, si las negociaciones se hicieron y no son satisfactorias, o si no se hicieron, de notificar por otra nota formal a la Secretaría de Mercosur que inicia la etapa arbitral e ir al tribunal. Con esto quiero decir que el acceso o el viaje que hicieron algunos representantes de Paraguay a la cumbre de Mendoza no da formalmente iniciada la controversia. Gracias. Para el licenciado Sandoval, ¿cuál sería el impacto de la salida de Paraguay del Mercosur en nuestras exportaciones, en la hidrovía, en el manejo de nuestro comercio en puertos y rutas del Mercosur? Sí. Bueno, estamos correcto. Básicamente, el impacto de nuestras exportaciones, como ya lo mencionamos, va a ser la supresión del régimen de origen, en el caso de que quedemos totalmente fuera de Mercosur. Se nos cobrarán aranceles en los países de Mercosur y como vimos los números son bastante importantes. Por ende, ese es el efecto más importante que vamos a tener con relación a esa pregunta. Muy bien. Última. La última. No, la de arriba. La de arriba. Sí, nos pasamos media hora. Exactamente. Es la última. ¿Existe la posibilidad de
recurrir a otro tribunal que no sea el TPR, que es el Tribunal Permanente de Revisión, por ejemplo, La Haya. Sí, voy a tratar de ser breve. No me pidan aquí una respuesta contundente porque no la tengo. El protocolo de Olivos, en el artículo 1, inciso 1, habilita a los demás países a poder elegir un foro de demanda cuando se trata de cuestiones comerciales. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, iniciar una controversia en la OMC y una vez que la inicio en la OMC no puedo ir al Mercosur. Eso para evitar la mala jugada brasileña que pasó en el Mercosur, que Brasil demandó a Argentina en el Mercosur, ganó el caso Argentina, Brasil descontento fue a la OMC y Brasil ganó en la OMC. Entonces, para evitar ese papelón institucional, en el protocolo de Olivos se dijo, usted elige una vía, no puede elegir la otra. Pero es para cuestiones comerciales. ¿Eso qué significa? Que para cuestiones no comerciales no se puede elegir, no lo sé. Podría decir que sí, como podría decir que no. Lo mínimo que yo diría, para ser muy conservador, es intentar primero en el TPR y después sí intentar en La Haya. Pero no está garantizado que La Haya diga, señor, usted la jurisdicción la tiene en el Mercosur. Pensando mal, como juez de La Haya, yo diría, y sería lindo revisar una sentencia de un tribunal regional. Es decir, porque siempre está el de qué tribunal está por sobre el otro. Entonces, pensando mal, creo que La Haya abriría la jurisdicción. Pero es un tema a debatir. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden ustedes que el año pasado el canciller paraguayo pidió una especie de presupuesto de cuánto saldría litigar en La Haya. En La Haya son juicios largos, se litigan las grandes ligas, así que hay que contratar estudios jurídicos muy grandes, por lo general extranjeros, entonces eso tiene un costo. Y la sentencia se obtiene a años vista, no es inmediata como en el Mercosur. ¿Me permite una? Complementar un momento. Sí. Hay una dificultad mayor en el tema de La Haya, es que Brasil y Argentina no están obligados a ir a La Haya. Se van voluntariamente. Si quieren, se van, y si no quieren, no se van. Entonces, vamos a ir a impetrar justicia contra dos países que no están afiliados. No tiene sentido. Además, en el caso que fuera, ¿por qué la medida de urgencia? ¿Por qué la medida de urgencia? Era porque era urgente la cosa. Ahora que no importa esperar 5 años, hacemos la plancha, nos vamos ahí esperando hasta que se resuelva el problema de alguna forma, ¿no? No creo que el TPR tampoco resuelva la cosa, francamente les digo. Yo hoy, que soy firmante del TPR, estoy bien, a veces no duermo por eso. Yo agregaría una sola cosa que es importante jurídicamente. Las sentencias no son ejecutables. De manera que el laudo arbitral no se ejecuta. Y nosotros tenemos unos cuantos laudos arbitrales en el Mercosur que no se han cumplido. Las bicicletas uruguayas, yo les decía al gobierno, no entran en la Argentina ni pedaleando con la izquierda. Esa es una. La sentencia de La Haya, que nos dio la razón en algunos aspectos llevados por la Argentina a La Haya por el tema de la papelera, la Argentina no la quiere cumplir. Por lo menos, en principio, la ignora, y cuando tiene que cumplir con una parte que es que los estudios ambientales se publiquen, y que el Uruguay lo hace, le impide al Uruguay publicarlo eso en incumplimiento de la sentencia de La Haya. Es decir, como no es ejecutable, la sentencia puede dar la razón, pero como siempre los grandes pueden tener la impunidad de seguir adelante en forma unilateral. Bueno, muchísimas gracias, realmente.